Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Gracias por estar escuchando Tiempo Devocional. En Mateo capítulo número 7 encontramos una analogía de dos personajes que invierten esfuerzos, invierten recursos por construir una casa. Al final de la historia, solo una casa permanece. Centrémonos por un momento en la casa que deja de existir en el pasaje de Mateo 7. Y quiero considerar un pensamiento porque esta persona que construyó su casa sobre la arena nunca pensó que la estaba construyendo por un rato, por un determinado tiempo. Seguramente cuando esta persona comenzó su proyecto de vivienda y él consideró que la arena era un buen lugar, él o ella pudo haber dicho, bueno, aquí voy a llegar a viejo y aquí me voy a morir. Pero realmente nunca se imaginó que estaba construyendo sobre algo que se le iba a caer. Y esta es solo una forma de explicarle a usted, estimado radio oyente, que así viven muchas personas. Viven construyendo sus sueños, sus vidas, sus proyectos en algo que no va a durar. Y perdone que le cite eso, no quiero, en un modo despectivo decirle a usted que va a fracasar. No deseo que usted fracase, pero solo lo comento como una especie de sabiduría, de diagnóstico, donde si usted no toma en cuenta lo que la Biblia enseña, no va a durar mucho lo que usted pueda hacer. La mayoría de nosotros vivimos para que nos vaya bien. Pensamos en comodidades, pensamos en el respeto que merecemos. No deseamos sentirnos inútiles, sino todo lo contrario, útiles. No deseamos quedarnos atrás, sino mantenernos al frente. Y pensar de esa manera no está mal. Pero hay un detalle, que a veces todo eso que uno busca, comodidad, que nos vaya bien, el respeto, etcétera, se convierte precisamente en eso que acaba de mencionar de primero. Construir algo que no nos garantiza estabilidad. Porque el día en que ese trabajo desaparece, el día en que esa relación se rompe, el día en que ese reconocimiento se acaba, usted se da cuenta de que construyó en algo que no valía la pena. Construyó algo que no pudo sostenerle un proyecto de vida. Hermano, hermana, amigo, amiga, el mundo está lleno de personas exitosas. El éxito medible en el mundo es, les va bien, viven cómodos, los respetan, son útiles, son personas que no van atrás, sino van adelante. Pero ¿saben qué? Esas personas, las cuales el mundo les llama exitosas, viven vacías por dentro. Hoy puedo decirle que hay iglesias que están llenas, porque la iglesia no se escapa de esta realidad. Iglesias que están llenas, pero por dentro, en su esencia, perdieron el evangelio. Se dejó de predicar el evangelio. Entonces, todo esto me sirve para introducir lo que
vamos a hablar porque es precisamente lo que Hechos 20, que es el pasaje que hoy nos va a ocupar en la meditación de este devocional, nos va a enseñar. Pero aquí vale la pena hacerle a usted la pregunta respectiva sobre qué está construyendo su vida. Hoy vamos a ver qué pasa cuando el Evangelio de Cristo es lo que sostiene mi proyecto de vida. Así que si una iglesia, un ministerio se está midiendo por multitudes, por reconocimiento humano, no está teniendo un buen criterio de medición. Una iglesia, un ministerio se mide en función de cuánto refleja a Cristo en medio de una sociedad quebrada, rota. Hoy vamos a ver que el Evangelio se va a seguir predicando tal como es. Eso le llamamos un Evangelio fiel. Y vamos a ver cómo ese mismo Evangelio va a transformar ciudades, va a seguir formando discípulos. Y sobre todo, en medio del sufrimiento, ese Evangelio va a seguir sosteniendo. En Hechos capítulo 18 y 19, estos dos capítulos nos muestran que el Evangelio entra en lugares difíciles. Corinto era una ciudad corrompida sexualmente. Éfeso era una ciudad corrompida por el tema del ocultismo. Pero vamos a ver que en Hechos 20 vamos a profundizar en algo más. Así que yo quiero que me acompañe y vamos a empezar a leer los puntos sobre cómo el Evangelio actúa en medio de una sociedad derribada. Veamos entonces lo primero. Los primeros 6 versos del capítulo 20. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Acá encontramos que el capítulo nos habla de lo sucedido en el capítulo 19, el alboroto de Éfeso. A consecuencia de esta situación, Pablo decide viajar por Macedonia, pero no está huyendo. Él sigue con la visión y la misión puesta en seguir animando a los discípulos, a los creyentes. Ahora observe algo bien importante. Él no viaja solo, sino va a viajar acompañado de un equipo de discípulos. Y aquí quiero que apuntemos a algo. ¿Cómo el Evangelio actúa en medio de un mundo que está siendo destruido? Mientras que todo se está cayendo en este mundo, no importa de qué sociedad sea, el Evangelio está levantando, construyendo, pero está construyendo de una forma peculiar.
El evangelio se construye en comunidad. Y cuando hablamos de comunidad, estamos hablando de que el evangelio no se desarrolla con una sola persona, necesita varias personas. Y este equipo de discípulos que acompaña a Pablo tiene una característica, son de diferentes ciudades. Hay discípulos de Berea, hay discípulos de Tesalónica, hay discípulos de Derbe, hay discípulos de Listra y también de Asia. Hermano amado, mientras el mundo se cae, el evangelio está construyendo comunidad, porque el evangelio no solo salva individuos, el evangelio está formando comunidades misioneras. El evangelio no divide, el evangelio une personas, no importa de qué sociedad, no importa de qué pueblo. Pueden haber de muchas culturas distintas, pero como hemos aprendido que el evangelio subsiste y es más poderoso que la cultura, porque lo que nos mueve es la misión, ir y hacer discípulos, ir y predicar el evangelio. Así que yo me permito, porque los textos que acabamos de leer, me permito recordarle a usted que el cristianismo no es individualista. No hay persona que pretendiendo seguir a Cristo se pueda desarrollar sola. Necesita estar en comunidad. Porque la fe se vive en comunidad. Es increíble cómo Jesús mismo dio el ejemplo. Él no caminó solo. Nunca caminó solo. De niño caminó con sus padres. Y luego cuando empezó su ministerio se hizo acompañar de 12 personas, los cuales primero fue su compañía, sus amigos y después se convirtieron en sus aprendices. La fe se vive en comunidad. Por eso es que el cristianismo no tiene héroes solitarios. El cristianismo tiene equipos. Hasta ahora vemos a un Pablo que siempre iba acompañado. De hecho, Pablo, cuando empieza, no puede empezar porque está solo y Dios le envía a personas a que conecte con el grupo de apóstoles, de líderes. Entonces aquí hay que preguntarse, ¿usted está caminando solo? ¿O usted tiene una comunidad evangélica, la cual está usted comprometida trabajando con alguien más? Hermano, el evangelio no actúa en la soledad, el evangelio se activa en comunidad. Mientras que el mundo y su cultura promueve el individualismo, el evangelio se establece en la comunidad. De esa manera el evangelio está actuando. Pero el evangelio no solo está creando comunidad, también está produciendo algo que nosotros llamamos, la Biblia llama hambre por la presencia de Dios. Déjeme mostrarle esta verdad a través de la siguiente lectura. Verso número 7 en adelante. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Y escuche, alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido,
habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Acá todo esto ocurre en un lugar que se llama Troas. La iglesia en Troas tenía la costumbre de participar de la cena del Señor el primer día de la semana. Y quiero que observe con claridad que las reuniones que tenían estos hermanos en Troas eran reuniones muy largas, muy largas. Ahora, para nosotros pensar en una reunión muy larga hasta puede ser tedioso y puede ser algo cansado, pero para ellos no, porque la reunión duraba hasta la medianoche. Yo no sé cuánto duran, en su caso, no sé cuánto duran sus reuniones, 1 hora, 1 hora y media, pero honestamente, hermano, quiero decirle una cosa. Claro, hay que ponerle un punto y final a la reunión. Aún así, fuera de 1 hora o fuera de toda una noche se queda corto por todo lo que Dios hace y todo lo que Dios nos quiere bendecir. Pero en este caso, la iglesia en Troas se gozaba en estas reuniones. Porque después del evento que ya voy a comentar que sucedió, dice el versículo número 11, que fue un evento que les dio un susto a toda la iglesia, pues al parecer cualquiera hubiera dicho, no hermanos, pues aquí ya estamos cansados, mejor retirémonos. No, alguien dijo, sigamos, Dios nos quiere seguir hablando. ¿Sabe cómo se llama eso? Pasión por la palabra del Señor. Los hermanos de Troas amaban escuchar la palabra. Pero no solo amaban, sino perseveraban juntos, valoraban el estar juntos. Eso es pasión. Nunca es mucho para Dios. Mucho es poco cuando uno tiene pasión por la palabra y uno valora la estima de estar con los hermanos. El texto nos deja ver un incidente. Un muchacho llamado Eutico, en medio de ese ambiente, esa hambre por la palabra, él no está conectado y empieza a cabecear. El detalle es que él se puso en la ventana del 3er piso y en un momento de estar, de ese estupor que tiene, se cae y muere, así dice la escritura. Pero Pablo bajó, lo abraza y Dios le devuelve la vida. Ahora, ¿se ha preguntado por qué sucedió? Porque esa es una forma simbólica para explicarle a los hermanos y explicarnos a nosotros lo que hace Dios. Dios nunca nos va a traer muerte. Dios nos va a traer vida. Eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio trae vida donde hay muerte. Así que acá yo tengo que señalar algunas cosas. Primero, la iglesia debe ser un lugar donde la palabra tenga centralidad. Quiero que regresemos al texto. Dice el verso número 7 que estaban reunidos para estar en la cena. Pablo, y aquí voy a cambiar un poco las palabras para la aplicación que tengo. Y Pablo les cantaba, decía. Y alargó la alabanza hasta la medianoche. No, señores. Aquí había un punto central. La enseñanza de la palabra del Señor. Entonces acá la iglesia debe de ser un lugar donde la palabra tenga la centralidad. Ahora, eso me lleva al segundo punto. Hay devoción
por usted por la palabra? ¿Hay pasión? ¿Usted se emociona? ¿Usted se desvive por oír la palabra? Porque, como vimos, el Evangelio, la palabra, tiene la capacidad de traer vida donde hay muerte, así como lo que sucedió con Eutico. Así que entre más nosotros nos metamos a la palabra, más vida vamos a tener. Y el Evangelio sigue trayendo vida a personas que espiritualmente están muertas. No cabe duda que Eutico estaba desconectado, prefirió estar más en la ventana que estar en el centro, porque quizás Eutico no era un apasionado, y aquí yo estoy echando a volar mi mente. El texto no lo dice. Pero esas son las situaciones. No le estoy diciendo que usted va a morirse, no, le estoy diciendo que se conecte más con la palabra. No se duerma a la hora de estar oyendo la palabra. Es que, hermano, siempre yo he hecho la reflexión. ¿Por qué podemos aguantar 2 horas viendo una película frente al televisor y 45 minutos, 50 minutos, estamos batallando contra el sueño? Perdóneme, hermano, perdóneme, hermana, pero me parece que eso no es normal. Y aquí entra la reflexión. La iglesia debe de tener pasión por la palabra. Pero el Evangelio no solo está trayendo esa pasión a la iglesia. Aquí vamos a ver otra cosa que trae el Evangelio en este mundo que se está destruyendo. Veamos a partir del verso 13, por favor. Dice: nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, venimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos a Quío y al otro día tomamos puerto a Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y también pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las cosas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me va a acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Por tanto, porque no he rehuido, dice, anunciaros
todo el evangelio de Dios. Muy bien. Aquí, hermanos, vemos que Pablo llega a Mileto y hace una reunión de líderes, porque habla de los ancianos de Éfeso. Y Pablo les hace un recordatorio del testimonio que tuvo de cuando él estuvo allá con ellos. Pablo habla de que él se sometió a ellos, no importa cuál fuera lo que le ofreciere. Humildad se llama eso. También Pablo le habla de sus lágrimas porque hubo sufrimiento y también sus pruebas. Pero hay varias cosas que quiero destacar de este texto porque estamos hablando cómo actúa el evangelio en medio de un mundo que se está cayendo. Y en este caso vamos a ver que el evangelio sigue actuando formando líderes con conciencia limpia. Y Pablo es el que va a hacer el baluarte acá. Porque Pablo habla de varias cosas. Lo primero es que él dice, yo soy limpio de la sangre de todos. Pablo acá está lanzando esta expresión, pero esta expresión tiene una conexión con un pasaje que necesito leerles que está en Ezequiel capítulo 33. Pablo está replicando un principio que todo profeta necesitaba saber. Verso 1 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viniere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Entonces, como ve, cuando Pablo dice en la expresión, yo soy limpio de la sangre de todos, es precisamente porque Pablo está diciendo, les he predicado el evangelio. Por eso el verso siguiente, que dice, verso 27, es, yo soy limpio de la sangre de todos, el 26, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Cuál es la razón que Pablo está diciendo, yo cumplí con mi responsabilidad? Fui un buen atalaya, porque no dejé de anunciarles todo el consejo de Dios. Y aquí, hermano, habla del liderazgo que tenía Pablo, un liderazgo que era responsable, un liderazgo que tenía conciencia limpia porque lo que debió haber hecho, hizo. Y esto es importante porque el evangelio es puro, poderoso, pero necesita fidelidad.
Eso es lo que pide el Evangelio. El Evangelio está buscando no personajes populares para que lo tomen y lo expandan. No, el Evangelio está buscando personas fieles que hablen todo el Evangelio. Hermano, el Evangelio son buenas noticias, pero son buenas noticias porque sin el Evangelio lo único que tenemos son malas noticias. No es que el Evangelio sea de malas noticias. Las malas noticias ya están, pero el Evangelio confronta las malas noticias con las buenas noticias. Pero hay que mencionar las malas y las buenas noticias. Y eso requiere fidelidad. ¿Qué está pasando en este tiempo? Que la predicación, el Evangelio está llegando, pero solo con las buenas noticias. Pero no se le está advirtiendo a la gente de qué pasa si no se arrepiente. ¿Qué pasa si siguen confiando en sus obras, en sus capacidades, en sus ofrendas y no confían en la obra de Cristo? Pablo utiliza la expresión todo el consejo de Dios. Hermano, el consejo de Dios tiene cosas agradables, pero el consejo de Dios también tiene cosas desagradables. Y usted necesita escuchar las dos. Y Pablo tiene su conciencia limpia porque era un líder responsable, no solo porque comunicaba una parte del Evangelio, lo bueno del Evangelio, sino también comunicaba lo difícil del Evangelio. Hoy se habla mucho de la iglesia light. La iglesia light es aquella que es la iglesia gris, la iglesia que está en medio, punto intermedio. Ni es fría ni es caliente, es tibia. ¿Por qué existen ese tipo de iglesias? Precisamente porque el evangelio, el liderazgo que allí trabaja es un liderazgo que no es fiel al evangelio porque no lo está enseñando todo. Entonces la iglesia debe valorar la verdad por encima de la comodidad. Hermano, hay cosas que desde los micrófonos se tienen que decir y son duras. Y a veces se repiensa porque eso no es popular. Porque eso en vez de animar, molesta, enoja. Por tal razón, algunos líderes han decidido mejor no hablar porque no les conviene, porque se le van los miembros, porque bajan las ofrendas. Pablo no era de ese tipo. Pablo era un líder responsable porque el evangelio cuando está actuando requiere de un liderazgo responsable. Así que hermanos, como creyentes, usted tiene que preguntarse, yo me tengo que preguntar, ¿estoy compartiendo el evangelio? Una parte y la otra me la estoy reservando. Pablo no termina ahí, porque el evangelio no solo llama a hablarlo con la verdad, sino el evangelio nos llama a proteger. Vea lo que dice el verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El evangelio actúa en medio de una sociedad caída porque el evangelio necesita vigilancia, hermanos. Y aquí la advertencia a los ancianos de Éfeso es, les quiero decir
que van a entrar a la iglesia lobos rapaces que van a intentar destruir el rebaño. ¿Cómo lo van a hacer? A través de la enseñanza. No afuera de la iglesia, sino adentro de la iglesia, subiéndose a los púlpitos, enseñando falsas doctrinas. Hermano, esta advertencia se cumplió posteriormente y se sigue cumpliendo. En la iglesia de Éfeso enfrentó falsas doctrinas. La iglesia de Éfeso, si usted se recuerda en Apocalipsis, habla de los nicolaitas. Fue una falsa doctrina, un grupo que entró y confundió a esa iglesia. Esa es otra forma de oposición. Pero acá el llamado es a velar por la sana doctrina. La iglesia necesita que los que oyen el evangelio entiendan y disciernan qué es de la Biblia y qué no es de la Biblia. El evangelio entonces requiere de vigilancia. Pero también el evangelio requiere de un ministerio, de un trabajo sin codicia. Observe y escuche lo que vamos a ver ahora en esta parte final del texto de Hechos 20, verso 32 al 35. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Hermanos, el evangelio no solo va a ser atacado por la falsa doctrina, el evangelio va a ser atacado por la codicia de las personas. Y Pablo está recordándole a esos líderes, a los ancianos, que él nunca codició, nunca buscó dinero, plata, oro, ropa, sino que él trabajó con sus propias manos. ¿Por qué? Porque Pablo les está diciendo que el evangelio, servir al evangelio, no es un negocio. Hermano, el propósito del evangelio es glorificar a Dios y no enriquecerse. Y esto es algo que lamentablemente hoy lo vemos de una manera abierta, cómo se está utilizando el evangelio para enriquecimiento. Por eso es que Pablo va a citar una frase que Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hermano, el evangelio tiene también una demanda y es librarse de la codicia. Todos estamos en esa tentación. Quienes son líderes, buscar un beneficio. Y muchos llegan al evangelio para que en vez de que reciban la palabra, les den ayuda. Es exactamente la misma idea. Hermano, el servicio, el ministerio, la tarea en el evangelio no debe de ser por pago,
debe ser, como dijo el mismo Pablo en Romanos 12, un acto sacrificial. Presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Pero también, mis estimados hermanos, el Evangelio requiere no solo un sacrificio, sino también el Evangelio requiere que los creyentes seamos generosos. Entonces hay una pregunta acá que debemos de hacernos todos. Si estamos sirviendo al Evangelio, ¿servimos por amor o por un beneficio? ¿Sirvo por amor o espero que me paguen? ¿Sirvo por amor o espero una posición? ¿Sirvo por amor o espero que me den las gracias? Porque si no hay ninguno de los anteriores, entonces ya no sigo. Entonces ya no continúo sirviendo. Interesante. ¿Sirve usted, sirvo yo por amor o por algún beneficio? Hermano, vemos aquí algo que encontramos en este pasaje en el libro de los Hechos. Y aquí no vemos el Evangelio desde la perspectiva de milagros o de grandes avivamientos, sino estamos viendo el Evangelio de forma muy peculiar, de forma muy cotidiana, si usted quiere verlo así. Vemos a Pablo entonces viajando, enseñando, despidiéndose, llorando, exhortando, trabajando. Y en todo esto, usted y yo podemos observar algo fundamental. El poder del Evangelio no se manifiesta solamente en escenarios espectaculares. Allí, en este momento que le di el listado, podemos ver que el Evangelio se manifiesta de una forma de amor pastoral, de fidelidad al Evangelio, de sacrificio, de perseverancia, de valentía. Y de esa forma, hermano, hermana, el Evangelio transformó ciudades como Corinto, como Éfeso. Pero primero, quiero que usted observe que el Evangelio tuvo la capacidad de transformar ciudades, porque primero el Evangelio tuvo la capacidad de transformar el corazón del mensajero, porque es Pablo que está contando su testimonio. Y otra vez citamos las palabras: estoy limpio de la sangre de todos, he sido atalaya, no he negado de explicarles toda la palabra. Eso habla de fidelidad. Pablo había hecho lo que Dios le pidió hacer. Había predicado, había discipulado, pero también había amonestado, había advertido, pero también había amado. Y ahora finalmente él anuncia que en su regreso a Jerusalén le estaban esperando sufrimientos, prisiones. Sin embargo, él no se echó para atrás. ¿Por qué? Porque él había llegado a entender que el Evangelio es más valioso que su propia comodidad, que el Evangelio es más importante que su propia seguridad, que el Evangelio era más grande que su propia vida misma. Hoy vivimos en un mundo profundamente devastado por las filosofías, las culturas, las sociedades. Un mundo lleno de idolatría, de confusión, de dolor. Un mundo roto, como mencionábamos. La pregunta es, ¿dónde está la iglesia en medio de ese mundo que está roto? ¿Estoy viviendo como iglesia el Evangelio fiel? ¿Estoy teniendo hambre por la palabra de Dios? ¿Estoy participando activamente en la comunidad de la iglesia o prefiero estar solo? ¿Estoy protegiendo la verdad del Evangelio? ¿Estoy sirviendo a Dios con motivaciones puras? Y quizá la pregunta
más importante acá sea, si hoy terminara su vida, podría decir como Pablo, yo cumplí, soy limpio de la sangre de todos. Hermanos, vivimos en este mundo quebrado, un mundo que todavía necesita escuchar el Evangelio. Y Dios sigue buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a anunciar con fidelidad la palabra. Hermanos, que Dios les bendiga y quiero cerrar este sermón orando, bendiciendo su vida. Señor Dios Todopoderoso, hoy nos acercamos a ti reconociendo que vivimos en un mundo quebrado, marcado por la confusión espiritual, marcado por la idolatría, marcado por el dolor humano. En medio de esta realidad, ponemos nuestra vida y nuestras actividades en tus manos. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser guardianes fieles del Evangelio, que nos des ese corazón sensible a tu palabra. Examina nuestra vida, muéstranos si estamos viviendo ese Evangelio de fidelidad, si realmente tenemos hambre, pasión por la verdad, si estoy participando en comunidad, si protegemos con valentía la pureza del mensaje de Cristo. Y es bueno también evaluar nuestras motivaciones. Haznos reflexionar, Señor. Si hoy terminara nuestra vida, podríamos decir como Pablo, soy limpio de la sangre de todos. Señor, que no me quede callado sin decirle al mundo quebrado que todavía hay esperanza en el Evangelio de Cristo. Levántanos como hombres y mujeres que tú sigues buscando para anunciar tu verdad con fidelidad. Que nuestra voz, que nuestras acciones, que nuestra vida sea testimonio vivo de tu gracia. Amado Dios, que este día sea una oportunidad para proclamar tu nombre, para servir con pureza de corazón y para recordar que, aunque el mundo esté quebrado, en ti hay esperanza, en ti hay redención, en ti hay vida abundante. En el nombre de Jesús. Amén. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Vea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3 134 047 56 7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea.
Nuestro número de WhatsApp es 4235-7457 y para el extranjero más 502-4235-7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.